Como Sansón, muchos cristianos hoy están durmiendo con el enemigo. Y por favor, no me vaya a malentender. Cuando digo enemigo, no me refiero a su esposa ni a su marido. Reitero, dormir con el enemigo significa durmiendo con el enemigo. Cristianos durmiendo con el enemigo. ¿Qué? Tal como lo escuchas, mi hermanito. Aunque esta historia y este título tienen que ver directamente con la vida de Sansón, también refleja la vida de muchos cristianos hoy. Vamos al punto. Cristianos durmiendo con el enemigo. ¿Y esto qué significa? Cristianos coqueteando con las ofertas del maligno. Cristianos tonteando con sus tentaciones. Cristianos acariciando en su mente sus bajas pasiones. Seducidos por las bandejas y platos de lentejas. Hipnotizados por los espejismos del enemigo. Jugando con fuego como ingenuos chiquillos. Danzando en la cuerda floja como todos unos niños. No acaricies al enemigo. No te complazcas en sus ofertas. No importa lo cómodo que el mundo parezca. No importa lo atractivo que la cárcel se vea. No importa lo acogedora que la prisión se sienta. Escúchame bien, el diablo nunca será tu amigo. Nunca buscará tu beneficio. Usará máscaras y disfraces para camuflar sus verdaderas intenciones. Te pintará espejismos para que creas en sus falsos motivos. Pero cuando te duermas, acabará contigo. Como Sansón, muchos cristianos hoy están durmiendo con el enemigo. Y por favor, no me vaya a malentender. Cuando digo enemigo, no me refiero a su esposa ni a su marido. Reitero, dormir con el enemigo significa adoptar sus costumbres, abrazar sus estilos, confiarse de sus maliciosas promesas, relajarse en sus ideologías y hasta consentir, patrocinar, apoyar lo que tú bien sabes que es mentira. No te descuides, porque lamentablemente te pasará como a Sansón. Cuando menos debió pestañear, se durmió en los peores brazos, en los brazos de su enemigo, quien no desaprovechó la oportunidad que tanto buscaba para destruirlo. Tengamos cuidado, líderes, hermanos, hermanas, jóvenes, que nuestros sentidos, como dijo Pablo, no sean extraviados, no sean engañados, que tu visión no sea cegada y tu corazón endurecido. Todo por ingenuo. Recuerda, jamás duermas con tu enemigo. Nunca le creas a sus ofertas. Huye de sus pasiones, escapa por tu vida. Como un día dijeron de mí, es mejor que digan de ti, aquí corrió un cobarde. Y no que digan, mira cómo cayó el que se creía muy valiente. Ya lo sabes, jamás hagas tratos ni te confíes del enemigo, aunque te hable bonito o te ofrezca el cielo mismo. Mantente despierto, alerta, porque pronto Cristo regresa. Muy bien, Dios te bendiga. Te habló tu amigo y servidor Walter Rentería Agualimpia del proyecto de liderazgo y superación personal MásLíderes.com. Suscríbete.